Entonces, ¿quieres empezar a leer en otro idioma? ¿Quieres expandir tus horizontes? No quieres esperar tanto tiempo a que salga la traducción de un libro que necesitas leer para ayer. Pero la idea de leer en otro idioma se te hace imponente porque hasta este momento solo has leído en español. No te preocupes, aquí te voy a dar una guía infalible, corta, precisa, maciza, para que empieces a leer en otro idioma en el momento en el que acabes de ver este video. Hola, yo soy Fer. El otro día me di cuenta de que ya llevo 10 años leyendo en inglés, entonces creo que tengo bastante experiencia en esto como para darte algunos tips que seguramente te van a ayudar a hacer esta transición de leer en solo un idioma a leer en otro mucho más sencilla. Empecemos con esta guía, no sin antes recordarte que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, en Goodreads para que el chisme literario nunca se acabe y que te suscribas al canal. Primero que nada, una súper aclaración. Para empezar a leer en otro idioma necesitas ya tener bases, tener un conocimiento básico de ese idioma. El que hayas empezado el curso de Duolingo de portugués hace 2 días no significa que ya te puedes lanzar a leer cosas en portugués. ¿Ven que dividen los idiomas por niveles así de A1, A2, B1, B2? Yo creo que estar entre A2 y B1 es como el punto ideal para que empieces. Entonces, si ya tienes ese nivel, pues ya podemos empezar a leer en otro idioma. Antes de eso, sí puedes leer, pero ahorita lo que yo les voy a decir es cómo leer libros, cómo leer literatura. Antes de eso, claramente puedes leer historias cortas que están hechas para cuando estás aprendiendo el idioma, pero ahorita ya estamos hablando, como les dije, de literatura. Una vez aclarado a eso, vamos a esta situación. Hoy te despertaste y dijiste, voy a empezar a leer en inglés, en francés, en sueco, en coreano, no sé, en el idioma que tú quieras, que tú sepas. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que vas a hacer es pensar en alguno de tus libros favoritos que te encante, que te guste, que puedas releerlo 1000 veces. Porque eso es justamente lo que vamos a hacer. Lo vamos a releer. Buscamos un libro que te guste mucho, que estés familiarizada a un nivel superior con la historia, para que tu enfoque al momento de leer no sea ni seguir la trama, ni ver qué personaje es cuál, sino el adaptarte a leer en otro idioma. Entonces, vamos a tomar este libro que ya conoces, que ya leíste en español, y lo vamos a leer en el idioma de tu elección. Te va a tomar un poco de tiempo, pero no te preocupes, es lo natural, te estás acostumbrando, pero una vez que acabes ese primer libro, ya estamos del otro lado, entonces no te rindas. Y ahora que leíste tu primer libro, ¿qué es lo que sigue? Pues elegir el siguiente. Pero no podemos elegir cualquier cosa, ¿ok? En este momento tenemos que ser muy selectivos con qué estás leyendo, porque todavía estás en este periodo de transición, en este periodo de adaptación. Así que lo que necesitamos es que evites los siguientes libros a toda costa. Evítalos como si fueran la plaga, ¿ok? No leas ni fantasías, ni clásicos, ¿ok? Por lo que más quieras, no te pongas a leer Shakespeare en inglés. Luego ni le entendemos en español, no lo leas en inglés. Igual de la mano con esto, no leas libros que tengan más de 100 años, porque el idioma evoluciona, la manera en la que hablamos evoluciona, no son una buena opción en este momento. Y por último, no elijas un libro muy largo, que no elijas algo de 800 páginas, de 1000 páginas, no va a ser la mejor opción en este momento. Sí vas a llegar a eso, pero ahorita no. Entonces, si no puedes leer eso, ¿qué es lo que sí puedes leer? Libros con tramas sencillas. Pensemos en cosas como romances contemporáneos y súper recomendados, novelas gráficas, cómics o mangas. Como esta clase de historias tiene un peso visual mucho más grande que el diálogo, incluso si llegas a no entender uno de los diálogos que estás leyendo, el tener todas las imágenes como guía te van a dar a entender la trama, así que con esas no te preocupes, además de que siempre son historias súper disfrutables y las vas a acabar rápido. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que la primera no vas a entender todo, pero no tienes que dejar que eso te frustre. Sigue leyendo, no te detengas. Muchas veces, por ejemplo, no entendemos un diálogo, pero el resto del contexto de la escena nos va a hacer entenderlo. Entonces, en ese momento, te regresas, relees la escena y todo, claro, y sigues adelante. Y relacionado a lo anterior, no le tengas miedo al diccionario o al traductor. Entre el traductor y el diccionario, yo creo que es muchísimo mejor que uses el diccionario. Cada idioma tiene sus diccionarios así como por excelencia. Por ejemplo, si estás leyendo en inglés, te recomiendo el diccionario de Oxford o el Merriam-Webster, dependiendo de si prefieres el inglés británico o el estadounidense. Pero la razón por la que yo creo que es mejor que busques en el diccionario en vez de irte directo al traductor es que en el diccionario no te vas a salir del idioma. Te lo van a explicar con palabras en el idioma en el que lo estás leyendo. Y así es como vamos a lograr lo que queremos, que es que empieces a pensar en el idioma en el que estás leyendo. A comparación del traductor, que simplemente te va a decir el significado de la palabra en español. Pero ya que estamos hablando de esto, tampoco tenemos que abusar del traductor. Porque un error que luego cometemos es que mientras vamos leyendo, vamos traduciendo palabra por palabra en nuestro cerebro. Pero es que un idioma no son solo palabras.
Un idioma son conjuntos de palabras que sirven en oraciones para transmitir el mensaje. Luego sucede que cuando vas leyendo lento sí te detienes a traducir, pero si empiezas a leer un poquito más rápido, ya lees toda la oración y ya vas captando el contexto de todo. Entonces ahí sí te recomiendo encontrar la manera en la que puedas leer sin sentir que tienes la necesidad de traducir todo, porque justo lo que queremos es que seas capaz de entender el texto tal y como está allí, sin tener que racionalizarlo tanto en español, pero es un proceso, entonces no te frustres si al principio estás traduciendo, es lo normal. Y como les dije al principio, esta es una guía rápida, concisa, maciza e infalible, por lo tanto prácticamente ya terminamos. Pero antes de irnos les tengo que decir una última cosita y es que tienen que ser pacientes. La paciencia es la clave aquí, ¿ok? Puede que incluso tome algunos años para que leer en otro idioma les resulte algo natural, pero les juro que vale muchísimo la pena. ¿Ok? Más allá de que los libros son más baratos luego en otros idiomas, o que muchas veces queremos entender el texto de un libro tal y como el autor lo escribió, pues leer en otro idioma es algo que es bueno para la mente, ¿saben? Pero justo por ser un proceso pues muy mental, es algo que toma tiempo, es un proceso, los procesos toman tiempo y eso está bien, ¿ok? O sea, es algo en lo que yo creo que sí vale mucho la pena invertir tiempo. Y la verdad es que yo creo en ustedes, entonces solo les pido que sean pacientes y no se rindan, lo van a lograr. Y eso es todo por hoy. La verdad es un video bastante rapidito, pero como les dije, la verdad no es tan complicado como lo creemos. Quítense el miedo, sean pacientes. Comenten cuál va a ser su primer libro en otro idioma, en qué idioma van a leer en inglés. Y si ya están en este proceso, comenten qué es lo que les ha servido y nos vemos en otro videito.